Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del capítulo de caching y para ello empezaremos hablando de que esta es una estrategia que se utiliza bastante en muchos lugares dentro de un sistema, ¿no? No solo lo vamos a ver a nivel de nuestros proyectos, sino vamos a ver a nivel en dónde corren nuestros proyectos, ¿no? Como los sistemas operativos, incluso en el hardware que estos utilizan. Es una estrategia que se utiliza bastante, ¿no? Porque es algo abstracto que se puede aplicar a muchos niveles. ¿Y de qué trata esta estrategia, no? Es básicamente cada vez que tengamos una petición, una petición que nos va a generar un resultado, en vez de ir directamente al origen, eh, vamos a ir a, a otro componente, que va a ser nuestro componente de caching, para obtener ese resultado. Y en el caso de que ese otro componente no lo tenga, recién ir al lugar de origen para poder generar este resultado, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer con esta estrategia. Ahora, ¿por qué? Entonces, la idea es que en ocasiones el generar esta respuesta o el obtener esta respuesta es muy costoso. Puede ser costoso en tiempos usualmente es en tiempo, en latencia, puede costar generar. También podría costar generar en tiempos de recursos, qué sé yo, recursos de CPU y demás. Entonces, de alguna manera, queremos guardar o salvar, reducir ese costo, ¿no? Y reutilizar el resultado que se ha generado. Ya. Mm, Muy bien, ahora ejemplos en donde vamos a ver esta estrategia utilizarse. Se utiliza, como ya les había contado, en varios niveles. Uno es los CPUs tienen una especie de caching. Deben haber escuchado de cache de level 1, cache de level 2. Justo esos son utilizados um, para igual guardar tiempo en acceder a cierta información. Tal vez esa información se accede en memoria RAM, tal vez esa información se accede en el disco duro, ¿no? Pero estamos guardando tiempo, guardándolo en estos componentes de caching que tiene, ¿no? En este caso, para reducir tiempo. También tenemos memory caches. Esto era común, por ejemplo, en Linux. En Linux se tenía incluso una partición asignada, que recuerdo se utilizaba como una memoria virtual, ¿no? Justamente se colocaban archivos que no necesariamente tienen que estar en memoria RAM, que van a ser utilizados ya nomás, pero sí están por ser utilizados o se usan frecuentemente, ¿no? Entonces es igual una estrategia que utilizan. Se llamaba swap memory, si no estoy mal. Entonces, los discos duros igual tienen internamente su caching. Los discos duros por detrás nosotros sabemos que tienen como como un sistema operativo, ¿no? Usualmente es lo que conocemos como el tipo de partición, ¿no? FAT, NTFS y demás. Y estas tecnologías por detrás igual tienen lo que se conoce como caching, ¿no? Igual no es que tal vez para nosotros es muy transparente, pero hay un nivel de abstracción ahí y por debajo sí utilizan caches. Ya habíamos hablado de en Linux existe igual un cache para el sistema de archivos, muy similar a lo que habíamos hablado acá. También conocemos los database caches.
usualmente hay una capa que te va a permitir, que te va a permitir que queries que tú has realizado, que tal vez no hayan cambiado ni nada, que se ha identificado que no haya habido cambios, puedan ser cacheados, ¿no? Y que es esa query que tal vez ha costado tiempo en obtenerlo y demás, en subsecuentes peticiones, se va a poder enviar rápidamente el resultado, ¿no? Y hay también caches en otros lados que no nos imaginamos. Los DNS, por ejemplo, son algunos caches que existen. O sea, puede estar a nivel de sistema operativo, pero también puede estar a nivel de browser, ¿no? Y alguna vez en las charlas también hemos comentado que incluso podría estar a nivel de nuestro ISP y demás, ¿no? Entonces, igual es algo que tomar en cuenta, ¿no? Que los DNS se cachean. Y en realidad este es el esperado de los DNS, ¿no? También algo que vamos a ver y con más profundidad es que los browsers también cachean, ¿no? Y usualmente esto lo hacen en base al protocolo HTTP. Entonces, el protocolo HTTP tiene ciertas características que permiten que los browsers, incluso otros componentes más como los reverse proxies, pueden hacer caching del contenido, ¿no? Luego también tenemos los HTTP proxies, justo lo que hemos comentado, los reverse proxies, que estos sirven para, igual, para aprovechar que HTTP tiene ciertas propiedades y poder hacer caching del contenido, ¿no? Y otra cosa que también es común es que también hay caching de objetos, ¿no? Esto es más conocido por los que utilizan Java. En Java hay varios que te proveen, hay varias herramientas externas que te proveen la posibilidad de cachear objetos, ¿no? Objetos o instancias de una clase que tal vez te han sido difíciles de construir, ¿no? Tal vez esa instancia de ese objeto para construir se ha tenido que ir a tres bases de datos, obtener, qué sé yo, algunos campos se han llenado con campos de un servicio externo y demás, y es costoso crear ese objeto. Y en Java existen, es muy popular en Java, pero no es el único que hay, pero um, eh, para que no vuelvas a reconstruir ese objeto, te permiten cacharlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, en esto de los antes de pasar, no sé si tienen algún comentario o pregunta antes de ir ya viendo los tipos de caches que hay y demás. Comentario. Mm, yo vi algo de los caches en el CPU. eh, y si es que quieren aprender más acerca del caching en el CPU, hay un curso en Udacity que se llama High Performance Computer Architecture. Es acerca de cómo funcionan las computadoras, el microprocesador, cómo hace para transmitir datos entre múltiples cores, por ejemplo. Y sí, eso, podría ir a más detalle, pero uh, ese es un buen recurso. Lo voy a poner en el chat. Gracias, Mauricio. Sí, ahora que recuerdo, incluso hay algoritmos que se han hecho para aprovechar esto del cache, ¿no? Oblivious Algorithms, algo así, no me acuerdo bien. Oblivious Caching Algorithms. Ah, y justo hay cosas interesantes que se pueden hacer aprovechando esto. No sé si entran o será parte de lo que ofrece el curso, pero si alguna vez había visto. Gracias, Mauricio. Otra cosa es un libro que se llama Algorithms to Live By. Y este
libro es acerca de algoritmos que nosotros conocemos en Computer Science, que también se pueden aplicar a la vida real. Y creo que varios de los algoritmos son cosas que nosotros hacemos naturalmente en la vida real, solo que se transforman a una serie de pasos bien definidos y se implementan en un lenguaje. Por ejemplo, el capítulo de caching en este libro habla acerca de la ropa que nosotros usamos cada día. Entonces dice que si nosotros um, decidimos por un artículo que vamos a usar en un día, por ejemplo, puede ser nuestras medias, es muy probable que nosotros tengamos un lugar apartado en nuestra gaveta solo para medias. Y si es que no encontramos nuestra media, las medias que queremos usar ese día, entonces tenemos que hacer una búsqueda en todo el lugar. Entonces, esa es la analogía de cache, que la gaveta sería, ese espacio en la gaveta sería el cache para las medias. Ah, qué interesante ejemplo. Sí, muy interesante. Perfecto. Muy bien. Am, ya. Entonces ahora hablaremos de algunos tipos de caches. Y hay uno que es, tal vez este es el más popular. El otro no es tan común. Hasta ahora solo lo he utilizado una vez. Y es el read-through cache. Y usualmente esto ya estamos hablando de caching en HTTP. Específicamente vamos a hablar, recuerden que este libro es más sobre aplicaciones web, entonces tiene más ejemplos de caching en el lado de HTTP, pero no quiere decir que se aplique solo acá, ¿no? Y esto de read through cache, ¿qué significa? Significa que vas a leer vas a hacer peticiones y leer datos a través de un cache, ¿no? Acá en esta imagen tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un cliente que se va a conectar a tu componente de caching y ese componente de caching es quien va a servir como un proxy al servicio que está generando tus resultados, ¿no? Entonces tú tienes una petición del cliente uno que va al componente de caching y esa petición llega a tu servicio y va a generar un resultado, ¿no? Y ese resultado es el que va a volver también al componente de caching y, y ese es el resultado que va a ser devuelto a tu cliente. Pero aquí está la clave, ¿por qué se llama read through cache? Es que para este cliente es como si se conectara directamente a este servicio. Este cliente no debería, uh, si hablamos en términos de código, no debería cambiar código para, para poder utilizar este componente de caching. No debería estar al tanto de que existe siquiera este componente de caching. Pero por debajo sí está pasando eso, ¿no? Está leyendo estos datos del servicio a través de ese componente de caching. Entonces, si tuviéramos un cliente 2 que por alguna razón no se va a conectar directamente a este componente de read through cache, se puede conectar al servicio directamente, hacer las peticiones y recibir resultados como si nada, ¿no? No deberían estar al tanto de que existe un componente de caching. Entonces ahí está la clave, ¿no? Entonces, gracias a eso es que también HTTP sirve en este mundo del caching, ¿no? En donde podemos salvar, reducir um, el generar el contenido de nuestros resultados, ¿no? Hasta acá no sé si he entendido o algún comentario, pregunta. Perfecto. Entonces, este es un escenario ideal. Usualmente esto es lo que
un buen diseño hace de que los clientes ni siquiera sepan que se están conectando por detrás a un caching. Que en el caso de que fallara, tal vez igual podrían ir directamente al servicio, ¿no? Entonces, pero los clientes no saben por detrás qué está pasando. Entonces, un ejemplo de eso. Entonces, acá están aprovechando eso. Entonces, nosotros tenemos tal vez nuestra aplicación dentro de nuestra oficina. Esto se va a conectar específicamente a una HTTP proxy server. El cliente no va a saber que se está conectando a este HTTP proxy server, sino va a pensar que directamente se está conectando tal vez a esta aplicación, ¿no? A esta aplicación que tenemos, example.com. Pero por debajo dentro de la infraestructura que tenemos, en la oficina se está conectando a un reverse proxy, que es el que en realidad tiene la conexión a internet. Y igual, esto podría estar pasando lo mismo en el data center de nuestra aplicación web, que igual tenemos un reverse proxy que está administrando todos las peticiones y devolviendo los resultados. Entonces, esta es una interesante abstracción de cómo este cliente puede conectarse a example.com, pero por debajo hay infraestructura de caching, ¿no? Y justo vamos a hablar de los HTTP proxies. Son los primeros que nos van a permitir, los primeros componentes que nos van a permitir tener caching de peticiones HTTP, ¿no? Acá está utilizando un reverse proxy. Los reverse proxies, ya habíamos comentado también de que no solo sirven para hacer balanceo de carga, sino también son útiles para hacer caching de las peticiones HTTP, ¿no? Entonces, estos dos son útiles. Existen componentes que son solo proxies HTTP. Existen los reverse proxies, que, como les dije, aparte del load balancing, hacen el caching de HTTP. Ahora, como comentario, recuerdo en algún lado en donde trabajé que sí se tenía, ¿no?, un HTTP proxy, pero se lo tenía en un firewall, si mal no recuerdo. Entonces todos nos conectábamos a este firewall, y es el que tenía el acceso a internet. Y ¿por qué había caching ahí? Es porque muchos de los desarrolladores tal vez descargaban cuando salía la versión nueva de un IDE, de JetBrains, digamos, todos descargaban esa versión la versión nueva de este IDE, ¿no? Entonces, para guardar velocidad, bandwidth y demás de la red interna, era muy útil este HTTP proxy, ¿no? Porque solo descargaba una persona y se sabía que en ese día iban a descargar tal vez 80% de los developers que utilizaban ese ID. O qué sé yo, salió una versión nueva de Linux, lo mismo, ¿no? Entonces, alguien descargaba la ISO, pero los demás developers que igual estaban interesados solo descargaban lo que contenía en ese HTTP proxy, ¿no? Entonces es común tener un HTTP proxy, no necesariamente así como HTTP proxy, sino puede estar embebido en un firewall, pero hay, ¿no? Reverse proxy sí es más común cuando tú estás sirviendo contenido, cuando tú administras tu aplicación, ya que lo puedes utilizar como load balance, ¿no? Muy bien. Ya, antes de pasar a ver más detalles de cómo es que HTTP nos provee este mecanismo de caching del contenido, no sé si quieren comentar algo, tal vez han pasado por lo mismo que les he comentado, ya habían conocido de los reverse proxies que pueden hacer HTTP caching, no sé si quieren comentar. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Con respecto a la diferencia que tiene un proxy server y un
reverse HTTP proxy. Entiendo de que un proxy server está más enfocado a una red interna, digamos, ¿no? Que está conectada a internet y que va resguardando datos, como tú decías, pero no estaría directamente relacionada a nuestra arquitectura, ¿verdad? Es decir, que no es parte directa del sistema que implementemos, de los servidores y demás, pero al final ambos tienen una función bien similar, ¿es lo que entiendo o estoy equivocado? Usualmente no estás en lo correcto. Los proxy servers es más para uso interno de una red, ¿no? Para conectarse en este caso a Internet. Pero no es parte de una aplicación, de la infraestructura de una aplicación. Eso sí, estás en lo correcto. Es medio raro. No, yo no conozco uso de un proxy server para una aplicación. En cambio, el reverse proxy, como inicialmente lo utilizamos para load balancer, sí, sí es parte de nuestra, de la infraestructura de una aplicación web, ¿no? Entonces, está por ahí. El reverse proxy se utiliza más para tu red interna. Por eso en el ejemplo está Office Building, ¿no? En cambio, Reverse Proxy sí es parte de la infraestructura de nuestra aplicación y por eso está en el ejemplo de example.com. Ok. Pero lo que tienen en común definitivamente es que los dos hacen caching. Y en este caso de HTTP, eso es lo que tienen en común. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿por qué HTTP es utilizado? O sea, ¿cómo es que interactúa con esto de caching? ¿Cómo es que se puede utilizar esta estrategia de caching en HTTP, ¿no? Entonces, empezaremos hablando de que en HTTP tenemos algo que se conocen como métodos. Tenemos el get, el post, el put, el delete y demás, ¿no? Pero lo interesante del método get es que se supone que es de solo lectura, que no debería traerte consecuencias, ¿no? Que incluso se dice que es idempotente. Idealmente en un servicio que uno está diseñando, en un servicio HTTP, los get deberían tener estas características, ¿no? Que son lectura, que sean idempotentes, que no tengan efectos secundarios, ¿no? Gracias a eso, como sabemos que usualmente el contenido HTTP, dependiendo de los casos, usualmente en páginas web y demás, no cambia frecuentemente, se puede aprovechar para hacer caching. Se puede aprovechar para hacer caching. Y es más, en Get, cuando las peticiones son Get, muchas de las herramientas que intervienen en servir aplicaciones web o en realizar peticiones, aplicaciones web y demás, aprovechan para hacer caching, ¿no? Estamos hablando de browsers, estamos hablando de los diverse proxies, tal vez otros intermediarios como los CDNs y demás, aprovechan esto, ¿no? Que en Get, debido a sus características, podemos hacer caching. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver relacionado a HTTP caching tienen que ver con el método GET. Y bueno, acá estamos viendo un ejemplo de qué contiene el método GET, ¿no? Cómo es por debajo HTTP. HTTP lo lindo es que es un protocolo que lo podemos leer, ¿no? Lo podemos entender, es chiquito, no hay mucha magia, no es tan, es mucho mejor que, gracias a eso, que otros protocolos, ¿no? Entonces acá vemos qué método se está utilizando, la versión de HTTP, y además de eso estamos viendo algunos atributos que son llave valor que se conocen como cabeceras, ¿no? Y estas cabeceras nos van a dar funcionalidad extra mientras quien los lea entienda de qué se está hablando en esta cabecera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un step encoding en donde dice que nos están mandando
o no, donde dice que podemos aceptar contenido que está comprimido en formato JSON, ¿no? Y también podemos dar alguna instrucción de que mantenga esta conexión, ¿no? Esto es usualmente para TCP, pero es bien utilizar este Keep Alive, por ejemplo. Entonces tenemos este formato del protocolo HTTP y justo vamos a aprovechar para caching estas cabeceras, ¿no? El poder mandar un llave valor, eso es lo que vamos a poder aprovechar, ¿no? Entonces acá tenemos un response del HTTP, es igual muy similar, nos da la versión, el código de estado, y también nos mandan algunas cabeceras, llave valor, que nos dicen qué nos están mandando, ¿no? Como por ejemplo acá nos están mandando texto en HTML, que está en formato UTF, y cuál es el tamaño del contenido de esta respuesta, ¿no? Entonces, eso es bueno conocerlo. Perfecto. Ahora, hay varias cabeceras que se utilizan para hacer caching a nivel de HTTP, que otra vez lo van a entender los browsers, lo van a entender los diversos proxies, lo van a entender los servidores, CDNs y demás, ¿no? Entonces hay como un estándar eh, para, para que estas aplicaciones respondan y hagan el caching. Y una de estas es, por ejemplo, Cache Control, ¿no? Entonces, Cache Control es de esas cabeceras que nos van a permitir jugar con el caching, ¿no? Y ahí en Cache Control vamos a poder colocar algunos valores para que nos entiendan, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos que dicen que es público, que no transform, que le están diciendo a los diversos proxies, a los CDNs, a los browsers, justamente eso que puedan entender, ¿no? Pero también acá podemos ver que tiene un expires, ¿no? Donde nos da como la opción de tener un time to live, un tiempo de vida de estas del contenido que se va a cachear, ¿no? De que se va a guardar en algún lado de las aplicaciones que hemos mencionado, ¿no? Y acá también tenemos acá ya tenemos un ejemplo que es de uso del cache control, pero ya eh, para decirle a todos estos componentes que no hagan caching de esto, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que cache control te acepta no cache, no store, MaxEdge y otros atributos más, que los está seteando para que no exista caching, para decirle al browser, a los reverse proxies, a los CDN, que de esta respuesta no se haga caching, ¿no? Igual tenemos un expire que tal vez que efectivamente lo ha puesto en el pasado para que se asegure de que no esté cacheado, ¿no? Y demás y hay otros hay otros headers. Recuerdo que este pragma es un header antiguo, pero que se utiliza, que igual sirve para utilizar y hacer caching, ¿no? Entonces, muy probablemente en aplicaciones que van a ver estas cabeceras, ¿no? Que les van a decir, haga caching de este contenido, no haga caching y demás. Y es la forma en la que nosotros podemos diseñar aplicaciones que sí se hagan caching, ¿no? Perfecto. Ahora, lo ideal es utilizar las cabeceras, porque incluso hay un estándar y demás, pero hay por detrás algunas cosas que igual te permiten hacer caching de aplicaciones web, ¿no? Específicamente en HTML hay unos tags que te permiten que te permiten controlar el caching de esas aplicaciones, ¿no? Y aquí tenemos unos valores, muy parecidos al anterior, ¿no? Muy parecidos al cache control, pero ya esto es a nivel de HTML, ¿no? Ahora, idealmente, no deberíamos utilizar esto, deberíamos utilizar más lo de los headers,
porque usualmente HTML lo interpretan solo los browsers, ¿no? En cambio, esto de los headers y demás, estamos hablando de que los reverse proxies, los HTTP proxies, los CDNs y demás, lo van a poder interpretar, ¿no? Y bueno, cuando hacemos aplicaciones, cuando diseñamos servicios web, usualmente vamos a jugar con los headers. Perfecto. Hasta acá no sé si tienen algún comentario. ¿Han visto esto primera vez? Ya. Entonces continuamos. Muy bien. Ahora, en cuestión de aplicaciones y caching, aplicaciones web y caching, tenemos más componentes que pensar, ¿no? No solo están los componentes intermedios, también están los componentes que van a usar los usuarios, ¿no? Y entre ellos está el browser. Y los browsers efectivamente también hacen una especie de caching en las computadoras de los usuarios, ¿no? Y a lo que me ha pasado es que ellos tienen sus reglitas, dependiendo del browser, tienen sus reglitas para hacer caching o no, ¿no? Entonces, incluso algunas ocasiones, ah, aunque le digas que no haga caching, va a hacer caching, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades. Pero lo que tenemos que tener en cuenta de que también podemos aprovechar esto, ¿no? Que los browsers hacen caching del contenido y... y bueno, como les había comentado, tienen sus reglitas y demás que podemos aprovechar. Entonces, algo que recuerdo del libro es que, por ejemplo, para contenido estático, una recomendación a los diseñadores de software es que para que el contenido estático se pueda reutilizar para siempre, que también tiene sentido porque es estático y no debería cambiar, él dice que diseñemos este contenido estático con diferente URL, ¿no? Si es que tenemos archivos JavaScript, CSS y demás, imágenes, videos, utilicemos URLs diferentes, porque se supone que son estáticos y deberían tener una vida eterna, por así decirlo, ¿no? Y cada vez que cambiemos de versiones o cada vez que cambiemos de estos archivos estáticos, lo ideal es que en realidad estemos proveyendo nuevos nombres de archivos, ¿no? Para poder ayudar al caching y demás. También esto me recuerda de que, como ya les había comentado, hay como un estándar para cómo manejar esto este header del cache control. Y en ese estándar te dice de que no puedes hacer caching de HTTP en de más de un año, ¿no? O sea, algún recurso por ese estándar solo se puede hacer caching a lo más hasta un año. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo del cache de los browsers. ¿Algo en el trabajo que les haya pasado? Sí, una vez en el trabajo tuvimos un problema con una aplicación web que enviaba el UI en un archivo estático, un archivo de JavaScript. Y el problema que teníamos era que el URL no era único a través de releases. Entonces, dependiendo del navegador que usabas, si era la primera vez que habías visto la página, la siguiente vez que intentabas ver la página, que se supone que ya tenía la siguiente versión, es probable que el browser te devuelva la versión antigua de la página. Y es porque estaba configurado nuestro load balancer para añadir ciertos headers para controlar el cache, como dijiste, y que sea por mucho tiempo. Y el problema era un poco difícil de resolver porque este servicio de caching que utilizábamos, que se llama CloudFront, era muy difícil de actualizar
instantáneamente. Tenía una forma de actualizar, pero le tomaba como unos 15 minutos o algo así. Y después de eso aprendimos nuestra lección y para la siguiente vez usamos nuestra máquina que construía este JavaScript, que se le enviaba al usuario, usábamos un programa para cambiarle el URL una vez que el JavaScript había sido generado. Y el URL se generaba de acuerdo al contenido que tenía el JavaScript, así que se sacaba una forma de hash y esto se le ponía al URL y así es como salía único. Eso. Gracias, Mauricio. Sí, es buen comentario porque hay ocasiones en donde tú no vas a tener el control de dónde se va a realizar el caching. Ah, y hay que ver estrategias, ¿no? De cómo lidiar con eso. Bien, gracias, Mauricio. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de los reverse proxies. Recordemos que eh, los reverse proxies idealmente los utilizamos, inicialmente los utilizamos como load balancers, ¿no? Y nos permitían distribuir carga a varios servidores. Pero una gran diferencia con los load balancers, que solo se dedican a eso, es que los reverse proxies los podemos utilizar como caching de HTTP, ¿no? Y esto es porque los reverse proxies usualmente trabajan a nivel de capa de aplicación, ¿no? Level 7. Entonces entienden qué contenido les está mandando. En cambio, los load balancers usualmente no solo trabajan en nivel 7, ¿no? Sino también trabajan a nivel 4. Entonces, por lo mismo, no necesariamente entienden qué tipo de contenido les está llegando. Entonces, eso es una gran diferencia. Y gracias a que los reverse proxies entienden qué contenido les está llegando, qué contenido están mandando, que en este caso es HTTP, pueden interpretar los headers que habíamos comentado, ¿no? De caché y demás. O podríamos configurar de alguna manera este reverse proxy para que haga caching por algunas reglas que les demos, ¿no? De que haga caching de todo lo que sea contenido HTTP por cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Y esto es bueno porque nuestra aplicación, nuestros usuarios, ya no necesariamente van a consumir recursos de nuestros servidores web, ¿no? Tal vez necesitábamos antes 5 servidores para generar todos esos resultados. Pero en los resultados hemos identificado que se pueden reutilizar en varios casos y gracias a configurar el caching, en vez de necesitar 5 servidores, vamos a utilizar tal vez ahora solo 2, ¿no? Gracias a que hemos identificado que se pueden reutilizar. Entonces hay una gran ventaja de utilizar caching en lugares donde es útil para poder hacer eso. Eso me recuerda cómo identificamos qué lugares podemos utilizar caching, ¿no? Entonces, al inicio del capítulo nos da el concepto de que es cache hit ratio, ¿no? Y entre más alto es mejor. Y cómo se calculaba eso era sencillamente si de 10 peticiones has logrado reutilizarlo 9 veces, entonces tu cache hit ratio es del 90%, ¿no? Entonces, de esas 10 peticiones, solo una has tenido que generar o leer del lugar de origen, pero las siguientes 9
lo has logrado reutilizar, ¿no? Entonces ese es un buen cache hit ratio, entre más alto mejor. En cambio, si tienes 10 peticiones y solo has podido reutilizar tal vez 3 veces, ahí tienes un cache hit ratio de 30%, y eso es malo, ¿no? Si tener uno bajo es malo. Entonces, tal vez no es un candidato para utilizar caching, ¿no? Y nos comenta también de qué cosas intervienen en el cache hit ratio. Y entre esas cosas estaban la cantidad de ítems que vas a tener en tu caching. La otra es el contenido, ¿no? El tamaño del contenido de cada uno de esos ítems va a impactar. Y también el tiempo de vida que tienen estos ítems en tu cache, ¿no? Eso es lo que va a impactar tu cache hit rate. Entonces, son cosas que tenemos que considerar a la hora de pensar en caching, ¿no? Y acá estamos viendo un ejemplo muy sencillo: un cliente que se conecta a Internet. El primer lugar en donde va a aterrizar es nuestro reverse proxy, ¿no? Y idealmente ahí se deberían reutilizar resultados ya generados antes, ¿no? Para poder reducirle carga a nuestro siguiente nivel, que es el que va a generar los resultados. Perfecto. Entonces también ya hemos comentado de los reverse proxies, pero también de los HTTP proxies, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo en donde hace énfasis en el caching proxy, ¿no? En el HTTP proxy. Pero bueno, ya me has comentado de esto, ¿no? Muy bien. Otra cosa muy útil, y esto también ya lo habíamos comentado en charlas anteriores, es que los reverse proxies nos sirven como load balancers, ¿no? Entonces, en el caso de que, y este es un gran componente de infraestructura, y en el caso de que no podemos servir ese contenido que ya ha sido calculado, lo que vamos a hacer es distribuir la carga, ¿no? Entonces es muy, muy útil tener el reverse proxy como componente en aplicaciones web. Y acá ya estamos viendo cómo podemos escalar, ¿no? Entonces una forma de escalar es tener reverse proxy, que va a reducir las peticiones, la carga a los servidores finales, pero podemos todavía seguir escalando horizontalmente, igual gracias a que el reverse proxy puede servir como load balancer. Muy bien. Ahora, no nos olvidemos que los Content Delivery Networks, los CDNs, igual nos pueden servir como un componente de caching, y también puede servir como un componente de caching del tipo que hemos hablado, que es read through cache, ¿no? Leer a través de. Entonces, tenemos un cliente que se va a que va a tratar de obtener. Veamos este pad primero. Inicialmente tenemos un cliente que está tratando de obtener una página HTML de nuestro example.com, y es lo que pasa, ¿no? Directamente nuestro servidor le va a pasar ese HTML al cliente, ¿no? Pero en el caso de que nosotros pongamos una capa de caching, lo que va a pasar, de caching de CDN, lo que va a pasar es que el cliente se va a conectar inicialmente al CDN, y si el CDN tiene el contenido, le va a devolver al cliente, ¿no? Pero en el caso de que no tenga el CDN ese contenido que el cliente está pidiendo, ahí el CDN va a ir a nuestra aplicación y va a obtener ese contenido, ¿no? Entonces, esta es una estrategia muy común, y la forma normal en la que se hace, solamente para archivos estáticos, es tener un subdominio, ¿no? Ese subdominio que va a apuntar a nuestros, qué sé yo, imágenes, videos, a nuestros archivos estáticos, y ese subdominio en realidad está apuntando al CDN, ¿no? Y por debajo tu CDN está configurado para que si ese contenido no existe en su caching,
que vaya a alguna URL de tu aplicación final, ¿no? Entonces es muy común hacer esto, ¿no? Y es aprovechando otra vez los subdominios. Esto sí, yo lo he visto, lo he hecho en varias aplicaciones, es un patrón muy común y muy recomendado, ¿no? Porque también te permite que por debajo, que si algún día estés cansado de tu proveedor de CDN, inicialmente usabas Cloudflare, ¿no? No sé, y ahora te quieres ir a Cloudflare, ¿no? Entonces puedes hacer eso fácilmente, simplemente cambiando a dónde va a apuntar tus subdominios. Es muy, muy útil esta técnica. Bueno, poniendo esto ya en el contexto de escalabilidad, acá vamos a tener en esta infraestructura, algo ya que escala horizontalmente, ¿no? Entonces nos dice que el tráfico va a ingresar inicialmente a un load balancer. Este load balancer se va a encargar de distribuir el tráfico entre reverse proxies. Esto es bueno porque ahí podemos tener acá escalar horizontalmente nuestro cache de HTTP, pero a la vez estos son reverse proxies que van a distribuir la carga a diferentes servidores, ¿no? Que tenemos. Y esos diferentes servidores tal vez están utilizando otros servicios, otras aplicaciones, y esas también pueden beneficiarse de tener igual por debajo reverse proxies, load balancers y demás, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo cómo agregar más componentes para que nuestra aplicación sea escalable, ¿no? Y viendo y jugando cómo lo podemos hacer internamente, ¿no? No solo necesariamente cuando llega las peticiones a este nivel. Muy bien. Entonces, antes de pasar a los object caches, no sé si alguien quiere comentar. Tal vez ha visto este patrón, es muy común. Bueno, yo tengo un poco bueno, no tengo mucha experiencia en lo que es caching, pero sí alguna vez me tocó ver el tema del browser y bueno, el caching, con un periódico virtual que estaba haciendo su migración a un nuevo dominio y un nuevo hosting, ¿no? Este periódico utilizaba lo que es WordPress y generalmente, bueno, para ellos era imprescindible, o sí tenían que usar caching, porque es un periódico, ¿no? Que contiene información que posiblemente es estática en cierto punto para ciertas secciones, pero también es dinámica para secciones como última hora, ¿no? O noticias de hoy, por así decirlo. Y el detalle era de que esta migración que se ha hecho, bueno, inicialmente se ha hecho así como cualquier tipo de página web, pero llegado el momento de moverlo y demás, resultó de que todo estaba roto. Para empezar, imágenes, noticias, bueno, contenidos, ¿no? Que se tenían y que estaban enlazados aún eh, al anterior dominio. Y lo que hemos hecho, y bueno, al inicio es lo que me dieron, ¿no? Estaba todo mal. Y lo que hemos tenido que hacer es, desde un inicio, borrar todo lo que es hacer todo el borrado y la purgación del caching antes de mover todo. Y una vez hecho eso, recién trasladarlo y generar nuevamente los archivos de caching y regenerar también los links. Y bueno, y también modificar el código. Lo que pasa es que este tema es bien importante. La gran desventaja que se tiene con WordPress y demás, bueno, gestores de contenidos, es que el código está, por así decirlo, oculto, o muchas veces los administradores tienen que utilizar muchos plugins para todo y muchas veces nada, ¿no? Y bueno, la tarea ha sido bien difícil en ese sentido, tanto que hemos tenido que modificar un poco del código, pero bueno, me ha dado, ¿no? Una idea más grande y más global de lo importante que puede ser este tipo de temas, y más aún para ellos, ¿no? Que son un periódico.
Y bueno, viendo lo que has explicado, muchos conceptos tienen sentido y que ahora mismo, digamos, se me ocurren que puedo aplicar o que se podía aplicar, ¿no? En ese momento para hacerlo más rápido y hacerlo más eficiente en todo caso. Gracias, Gonzalo. Sí, yo también he tenido experiencias con WordPress, es bien interesante. La forma en la que hacen caching es, pero el plugin más popular era diferente. Es la forma en la que hacía caching era, como el contenido es dinámico y como es dinámico ejecutaba código de PHP y que, bueno, y al ejecutar código de PHP toma tiempo, ¿no? Y recursos y demás. Entonces, la forma en la que este plugin popular hacía era este contenido dinámico, lo volvía estático, que quiere decir que generaba una vez el HTML y eso es lo que en realidad servía, ¿no? El HTML. Entonces, este contenido estático HTML es el que devolvía como resultado, entonces no consumías, no ejecutabas código PHP, no consumías recursos de tu servidor de esa manera, ¿no? Entonces, una manera muy interesante es el caching. Perfecto, entonces ahora hablaremos un poco de Object Caches. En Object Caches, usualmente, eh, ya habíamos hablado, esto es más común en Java. El, Hay ocasiones en donde tu aplicación va a construir objetos, pero estos objetos tienen datos de múltiples lugares, ¿no? Tal vez tienes una base de datos MySQL. Entonces, parte de esa información está en esa base de datos MySQL. Tal vez tienes otra parte que está en una base de datos NoSQL, ¿no? Que sí está en una base de datos Cassandra. Entonces, obtienes parte de esos datos de Cassandra. Y tal vez hay cierta parte que los datos vienen de otro servicio, entonces obtienes esos datos de otro servicio y ahí al final construyes tu objeto Java, ¿no? Entonces, obviamente es muy costoso construirlo, ¿no? Tienes que esperar varios servicios, va a tomar tiempo y demás, ¿no? Entonces, una forma de hacer, bueno, de mejorar el tiempo de esto es teniendo lo que se conoce como Object Caches, ¿no? La manera más natural, tal vez para un programador, es colocarlo en una estructura de datos que conocemos como, eh, en Java se conoce como map, hash map, o tree map, pero al final es una estructura de llave valor, ¿no? Y ahí podemos colocarlo, pero hay herramientas más sofisticadas para hacer eso, que existen en el mundo de Java y demás, ¿no? Entonces, es otra forma de hacer caching, por así decirlo. Ahora, um, esto del caching se puede, existen varios lugares, ¿no? Entonces, uno de esos lugares, igual que interviene también esto de Object Caches, en el lado del cliente es utilizando local storage, ¿no? Los browsers hay algo que se llama local storage, en donde igual tenemos algo como llave valor, key value, en donde podemos guardar igual objetos en formato JSON, que los podemos reutilizar luego, ¿no? Entonces, local storage eh, es algo que sí deberíamos conocer, ¿no? Nos puede dar una especie de caching. Entonces, recuerdo que alguna vez teníamos una lista, ah, que era una lista grande y tardaba a obtener de los servicios, ¿no? Incluso añadiendo JSP y demás, tardaba un poquito. Y no permitía que la página se viera rápidamente. Pero esta lista, lo interesante es que cambiaba una vez al mes, algo. Era muy raro que cambie, ¿no? Tal vez una vez a la semana, lo más. Entonces lo que optamos es justo utilizar local storage,
para que la primera vez que el usuario entre a la página, ahí cargue lento, pero las siguientes veces, ya sea en esa semana o en ese mes, no sintiera que haya lentitud, ¿no? Sino sea instantáneo y demás. Y eso era gracias al uso de local storage. Guardamos esa lista en local storage y las siguientes veces lo reutilizamos, ¿no? Entonces, muy, muy útil para hacer este tipo de cosas, object caches. Ahora, otro patrón interesante también en caching es este de que el caching esté colocalizado con el código, ¿no? Una forma de hacer esto es lo que habíamos comentado del mapa, pero la clave es que compartan memoria, ¿no? Entonces, puede ser que tú lo estás colocando en un mapa o también puede ser que que tú tienes una aplicación que hace caching y que esté junto con tu aplicación, pero que esté en la misma máquina. Entonces eso tiene ciertas ventajas, ¿no? Que no te conectes a otro servidor para obtener el caching, ¿no? Que esté en la misma máquina. Y alguna vez he escuchado de que también esto es un patrón conocido para aplicaciones que corren en contenedores, ¿no? Que tienes tu contenedor con tu aplicación, pero ese contenedor igual incluye una especie de caching, ¿no? Y a este patrón se le conoce como caching collocated, ¿no? Ya. Entonces, por el tiempo, vamos a comentar algo de distributed caching. Obviamente nuestros servidores de caching van a tener problemas de escalabilidad, no siempre todos nuestros datos van a entrar en un solo servidor de caching. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar esto de distributed caching, ¿no? Y en cuestión de distributed caching es muy similar a lo que hemos hablado en distribuir carga de datos en bases de datos no relacionales o relacionales. Se utiliza la técnica que conocemos como sharding, ¿no? O partitioning. Y bueno, en el libro ya nos da más detalles de cómo podemos hacer una buena partición de caching utilizando este algoritmo de consistent hashing, ¿no? Que ya habíamos hablado que igual en Cassandra utiliza algo como esto, que es consistent hashing, en donde un servidor se encarga de un rango de valores, ¿no? Un servidor no está encargado de cosas aleatorias, sino de un rango de valores. Y esa es la manera en la que se puede distribuir carga a los caches, ¿no? Tal vez eh, es más visible cuando es de tipo llave-valor, como esto, ya que la llave va a determinar en qué lugar de este anillo va a ir tu cache, ¿no? De quién está encargado en este anillo, va a ir, dónde se va a guardar el cache. Muy, muy útil para distribuir datos. Pero recordemos, muy similar a lo que hacíamos con sharding en NoSQL, en sharding en relational, es solo utilizar llave para saber cómo distribuir la carga. Ahora algo importante, y esto es ya en cuestión de diseño, es esta jerarquía de las diferentes capas en donde nosotros podemos aprovechar para guardar recursos gracias al caching, ¿no? Entonces nos dice que si nosotros estamos haciendo caching en el lado del cliente, el ejemplo que hemos visto del browser, estamos guardando 100% de nuestros recursos, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? O sea, mientras esté guardado en el browser, pues en el local storage o en otra cosa, nunca va a ir a nuestra aplicación, ¿no? Entonces hemos guardado 100% de los recursos, porque nunca se ha ejecutado en el lado de nuestra aplicación web. Ahora, en el caso de que estén en los diversos proxies, en los CDNs y demás, no estamos volviendo a utilizar nuestros servidores, entonces ahí hay como un 98%
de que estamos guardando nuestros recursos, ¿no? De que no se está utilizando. 2% obviamente se ha utilizado en los diversos proxies, CDNs y demás, ¿no? Y seguimos bajando. En el caso de que los CDNs y demás no puedan, no contengan el contenido, vamos a bajar al lado de los servidores, ¿no? Y en ahí podemos utilizar distributed caches o podemos estar utilizando local caches y ahí estamos guardando 75% de nuestros recursos, ¿no? Y así vamos bajando. Luego tal vez tenemos otros reverse proxies para otras cosas y estamos guardando 66% y así. Hasta llegar al lugar en donde está el dato de origen o donde se va a calcular. Si hemos llegado ahí, no estamos guardando nada de los recursos, ¿no? Entonces, muy importante, vemos que el caching puede ayudar a reducir el uso de nuestros recursos en general, ¿no? Y antes de cederles a ustedes la palabra por comentarios, igual tiene sus contras, ¿no? Pros y contras, y una de las cosas que nos dice que es muy difícil en caching es la invalidación de caché, ¿no? Justo lo que nos decía Mauricio, ¿no? De que había unos cambios en su aplicación web en archivos estáticos, pero invalidar ese caché tomaba 15 minutos, ¿no? Entonces esto es muy, muy difícil, dependiendo de la aplicación. Invalidar caché es una de las cosas más tricky, por así decirlo, que hay. Y depende mucho de tu aplicación, depende mucho de qué componentes estás utilizando. Y usualmente en vez de invalidar el caché por ti mismo, lo que recomienda es que siempre tengas un TTL, ¿no? Y el TTL que se encargue. Pero igual, calcular este TTL que sea beneficioso es nomás un buen trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, antes de terminar, no sé si alguien quiere comentar algo o contarnos algo y demás. Ese último consejo de invalidar el cache con TTLs, eso se ve, eso lo vi en práctica cuando intentamos guardar resultados de una lista. Teníamos una lista con, con items o con ítems que se podían cachear. Y para cada query que resultaba en una lista diferente, una, una alternativa, un plan para solucionar el problema era el problema de que la página sea lenta, es que pongamos caching a este lugar, a estos resultados. Y la idea es que si hay una lista paginada, que se guarde el cache de toda una página. Si una página tenía 10 resultados, los 10 resultados se ponían en el cache. Y eso por cada página. Y eso genera problemas porque cada vez que se hace cache, se está generando una copia de los resultados. Y también significa que cada vez que se actualice el dato original, también hay que actualizar todas las copias de los datos. Y no solo es actualizar la copia de los datos, sino también hay que actualizar la lógica que está detrás de esa forma que ha generado esos datos. Por ejemplo, si tenemos una lista y esta lista es posible ordenarla por cierta prioridad, y si es que decidimos cachear la lista, digamos, ordenada de prioridad de mayor a menor, es probable que en el futuro cambiemos el primer ítem, el que tiene más prioridad, a algo que tenga menos prioridad. Y en ese caso no solo estamos actualizando el ítem, pero también estamos actualizando toda la lista y todos los resultados, ya que este ítem que ha sido actualizado tiene que ser movido en la lista. Y eso significa que todos los ítems que no están relacionados a esa página también tienen que ser actualizados. Así que una forma de mitigar este problema, porque es difícil de resolver, es con TTLs y con algunas
algunos trade-offs que se harían a la hora de mostrar los datos. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos que mostrar una lista que esté ordenada por prioridad, tal vez podemos hacer que se ordene por prioridad, pero que esta prioridad se muestre en intervalos, o se actualice en intervalos, mejor dicho. Es decir, que durante 15 minutos, por ejemplo, podemos mostrar la misma lista sin importar dónde se hagan actualizaciones y podemos decir, podemos comunicarle al usuario que va a tener ese problema, de que van a haber algunos ítems que no van a estar actualizados en la lista, pero que si es que eh, vuelve a visitar la página de ahora 15 minutos, que la lista va a estar actualizada. Y eso puede que tenga muchísima prioridad para el usuario, de que la lista se muestre en el orden de prioridad que se ha definido, o tal vez que la prioridad no signifique mucho y que sea más importante que la página se muestre lo más rápido posible. Sí, entonces hay a veces ese juego de escoger cuál es el TTL correcto que nos va a permitir tener tiempo suficiente para actualizar todas las copias y considerando también que el usuario va a sentir esa inconsistencia en los datos. Es Mauricio. Gonzalo, no sé si quieres contarnos algo. Bueno, no, de momento más bien aprendiendo con ustedes, muchachos, y sí queda claro, mucho más claro, ¿no? El tema de caching. Sí, y hay mucho más que hablar, ¿no? Acá solo nos está mostrando cómo poder utilizarlo como componentes, pero individualmente igual es otro mundo, object caches, HTTP caches, browser caches. Incluso ese de collocated que eh, hacerlo bien también es difícil. Sí. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos para el siguiente capítulo. Chao. Listo, gracias.